en desarrollo, noticia en desarrollo, testimonios en desarrollo. Qué hermoso poder decir que cuando el Señor está en silencio es porque está trabajando. Tenemos un Elohim bueno. Él es solo bueno, Él no se complace en la maldad. Estamos hoy terminando la sexta semana de la cuenta del Homer. Hoy es el día 42 Mm. y ese ha sido un tiempo muy particular. Es una cuenta ascendente hacia el gran día de Pentecostés, hacia el gran día de Chabuot, próximo 23 de mayo. Y en estos días hemos estado hablando del fruto del Espíritu de Dios, del Espíritu de santidad. Hace 2 semanas iniciamos hablando del fruto, porque es uno solo, que se expresa de muchas maneras. Y estuvimos hablando por 2 semanas acerca del amor. Aprendimos del amor, no como una emoción inestable. Aprendimos del amor como una determinación de hacer bien al otro. El mayor esfuerzo para hacer bien al otro, sustentado en la verdad de la escritura, la fidelidad del pacto. Y aprendimos algunas preciosas palabras desde el hebreo y desde el griego y su significado. Por ejemplo, aprendimos esa expresión de que es la determinación de hacer el bien, que en hebreo es ahab. Aprendimos de lo que es en hebreo la verdad, emet. No hay amor sin verdad. Aprendimos de la misericordia, la bondad y la fidelidad expresada desde el hebreo como gesed. Todas esas son manifestaciones del mismo amor de Dios. Y aprendimos una palabra preciosa que es el amor entrañable, como el amor de una madre, que se expresa en hebreo como rajamín. Y vimos que todo eso en el Evangelio llevado a la práctica, el apóstol Pablo lo expresó como ágape. Pero si es el fruto del Espíritu, si el fruto es del Espíritu, tendremos que mirar que ni en el ámbito físico, ni en el ámbito espiritual, el fruto aparece de una manera instantánea. No hay fruto de manera automática ni instantánea, ni en el campo agrícola, ni en el campo espiritual. En toda la escritura, paseando por toda ella, el fruto, tanto en el campo agrícola como espiritual, es un resultado. Y es el resultado de un proceso. Y ese proceso, en el caso del fruto del Espíritu, es un proceso ordenado por Dios. No puede haber fruto si primero no está la tierra. Y aprendimos que nosotros, como en el huerto del Edén, tenemos un corazón que es como ese huerto que hay que cuidar, hay que labrar. Pero también entendemos que si no hay tierra y no hay semilla, pues tampoco puede haber fruto. Y aprendimos que la semilla es la palabra. Pero aún la palabra, como en el terreno agrícola, pues requiere cultivo para que finalmente exista una cosecha. O sea que la Torá revela desde el principio cómo Adonai enseñó a Israel a sembrar, a esperar, a depender de los tiempos establecidos por él. La tierra debía prepararse. La semilla debe morir bajo la tierra. El Mesías lo dice muy claro en Juan 12 que si la semilla, el grano de trigo no cae a la tierra y muere,
se queda sola esa semilla. Y la semilla es la palabra, pero si nosotros no morimos, no hay fruto, no puede haber fruto. Aprendimos, voy a compartir mi pantalla después de estos testimonios tan preciosos. Voy a compartir la escritura aquí. Quisiera saber qué está allí, ¿verdad? Sí, Sí, señor. Muy bien, gracias. Aprendimos en Oseas 10:12, dice, sembrad para vosotros en justicia. Y luego dice, cosechad conforme a la misericordia. Harad para vosotros tierra virgen. Y aprendimos que esa palabra tierra virgen en la traducción se refiere a algo muy hebreo que se llama barbecho. Y el barbecho es una tierra labrada pero no sembrada. Y cuando una tierra es labrada y no sembrada, esa misma tierra por el efecto de la lluvia, el sol y el transitar de las personas se endurece. Y el corazón endurecido, por mucho que escuche palabra, semilla, necesita ser quebrantado. Como me conmueve a mí ver una persona quebrantada, porque no hay cosa más hermosa que una persona quebrantada. Porque la tierra, antes de que pueda recibir la semilla, debe ser labrada, como dice allí esta porción de Oseas. Y el Señor Jesús, el Mesías, retoma exactamente en el Evangelio la parábola. Cuando él expresó en la parábola el sembrador, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, el fruto espiritual no es producto del esfuerzo humano, mucho menos de un esfuerzo superficial. El fruto espiritual es resultado de una palabra sembrada profundamente en un corazón dispuesto. Pero toda siembra requiere tiempo. ¿Quiere esto decir que nosotros debemos permanecer en la palabra? Eh, Toda siembra requiere cuidado, toda siembra requiere agua. El Espíritu de Dios es manifestado como el agua. Toda siembra requiere perseverancia, requiere paciencia. El fruto del Espíritu tampoco aparece de un día para otro. El gozo, la paz y la paciencia son el resultado, son la evidencia de una vida cultivada por la palabra, trabajada por el Espíritu de Dios, en medio de procesos, en medio de pruebas, en medio de relaciones difíciles y por supuesto, en medio de obediencia. La escritura dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado porque lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Esta es una máxima demasiado pertinente. Lo que yo siembro, si yo siembro para el espíritu, si yo cultivo la palabra de Dios en mi mente, en mis pensamientos, en mi manera de hablar, en mi manera de reaccionar ante las dificultades, entonces yo voy a cosechar para el espíritu. Pero si yo no siembro pensamientos de la palabra, sino de temor, de falta de tolerancia, pues voy a cosechar para la carne. Entonces la escritura es preciosa cuando nos enseña que todo lo que nosotros sembramos, eso también segamos. Conclusiones hasta aquí, no puede haber cosecha sin siembra. No podemos esperar experimentar amor, gozo, paz, paciencia si no sembramos la palabra de Dios frecuentemente en nuestro corazón. No puede pasar.
No puede haber fruto espiritual sin permanencia. Si nosotros somos inconstantes en el caminar con Dios, pues no podemos esperar fruto espiritual. No puede haber transformación de nuestras vidas sin proceso. Y el proceso viene por muchas situaciones del trato de la vida, relaciones con personas que son menos que perfectas, que son personas que son caídas, aun cuando sean creyentes, eh, situaciones limitantes en las finanzas, situaciones limitantes en la salud. Bueno, el Señor usa todo eso. El reino de Dios siempre trabaja como una semilla. Las parábolas del reino incluyen la parábola de la semilla. Y una semilla se siembra y empieza un proceso. Ese proceso es largo, ese proceso es silencioso, ese proceso está ocurriendo en lo más íntimo de la tierra, en profundidad. Ni siquiera vemos, pero ese proceso es progresivo hasta que finalmente el fruto se hace visible. Por eso el apóstol Pablo dice, el labrador para ver el fruto tiene que trabajar primero. Quisiera que nos hiciéramos dos preguntas antes de avanzar. Dos preguntas, cada uno respóndala con la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Qué revela nuestra impaciencia sobre la condición de nuestro corazón? La repito despacio. ¿Qué revela nuestra impaciencia sobre la condición de nuestro corazón? Y otra pregunta, solo el Espíritu de Dios nos ayuda a responderla. ¿Qué situaciones, qué áreas de nuestra vida están impidiendo que la palabra de Dios produzca fruto verdadero? Si el tiempo me es propicio, porque los dos testimonios ya tomaron bastante tiempo, maravilloso, porque son como predicaciones aún superiores al esfuerzo que yo hago para enseñar ahora. El testimonio de Ruth y de Grace ya son suficientes, pero hablemos inicialmente del gozo. La escritura no presenta el gozo en ninguna parte como ausencia de dolor, ni ausencia de dificultades. El gozo en la escritura es presentado como una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu de Dios. Es una capacidad de permanecer confiando en el Señor aún en medio de la aflicción. El gozo bíblico no nace de las circunstancias, porque las circunstancias son cambiantes. El gozo bíblico nace de algo absoluto y eterno. Nace en nuestro corazón, producto de la certeza y la convicción de que Dios está gobernando nuestras vidas. Si nosotros no permitimos que Él esté en el control y gobierno de nuestras vidas, no puede haber gozo. Si nosotros no dependemos de Él, de su carácter fiel y de sus promesas, no podemos tener gozo. Sin ser exagerado en las expresiones hebreas, la palabra gozo en hebreo es simja. Y es interesante que simja en hebreo la mayoría de las veces se expresa como simja Torah, el gozo de la Torah. De hecho, después de que terminan las convocatorias, las fiestas del Señor, Israel celebra una
fiesta adicional que es cuando empezamos el nuevo ciclo de las parachá, los parachot. Y ese día se llama Simchat Torah. ¿Por qué? Porque el gozo no está desligado de la escritura, no está desligado del carácter de Dios, no está desligado de las promesas. Entonces, el sentido básico del gozo desde esta palabra simja es alegrarse, es regocijarse y es experimentar una satisfacción interior que depende del Señor. El pensamiento hebreo nos enseña el gozo como no como una euforia emocional pasajera. El gozo de la escritura no es resultado del entretenimiento y nosotros vivimos en una generación muy entretenida, pero sin gozo. El gozo bíblico es una alegría que brota de la intimidad y la comunión con el Señor. No puede haber verdadero gozo en una persona que no mantiene intimidad y comunión con Dios. Es muy difícil que una persona que no esté segura de su salvación y de la esperanza de la vida eterna y de la resurrección de los muertos tenga gozo. No hay gozo en una persona que no está segura de su salvación. El gozo es resultado de la obediencia al Señor y sus mandamientos expresados en la Escritura. El gozo es únicamente resultado de nuestra confianza en el pacto que Dios tiene con su pueblo, de que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Por eso podemos encontrar en la Escritura textos muy especiales donde el gozo para Israel podía ocurrir aún en medio del desierto. Este texto que tengo aquí, Nehemías capítulo 8, verso 10, es una exhortación maravillosa de Nehemías. Nehemías fue un profeta de la restauración de Israel después de la cautividad babilónica. Y cuando ellos regresaron 70 años después de la cautividad babilónica y descubrieron o redescubrieron la celebración de Sukkot, todo este capítulo 8 de Nehemías es precioso porque el pueblo que regresó de la cautividad, todo este capítulo, en el primer día del séptimo mes, todo lo que pasó allí, que pudieron escuchar desde la mañana hasta al caer la tarde, la Torá y cómo Nehemías y Esdras le aclaraban el sentido de la escritura a una comunidad que regresó de Babilonia y ya no dominaba tanto el hebreo como el arameo, y les aclararon el sentido de modo que entendieran la lectura. Y dice que los levitas hacían entender al pueblo. Y ese día le dijeron, el primer día del séptimo mes, le dijeron, hoy es día santo para Achén, porque el pueblo estaba llorando después de escuchar la escritura. Y Nehemías les dice, no os lamentéis ni lloréis. Y luego les dijo, id, comed ricos manjares y bebed, enviad porciones al que nada tiene preparado, porque hoy es día santo para nuestro Señor. Y le dijo Nehemías al pueblo, no os entristezcáis, porque el gozo de Achén, de Adonai, es vuestra fuerza. Cuando el pueblo puede conocer el carácter de Dios, cuando el pueblo puede obedecer los mandamientos de Dios y puede confiar en el cerco de protección de Dios y de sus promesas de cumplimiento invariable, entonces el gozo del Señor se vuelve nuestra fortaleza, como el testimonio maravilloso de Grace. Es que el gozo no es el resultado de momentos ideales. Al contrario, el gozo es resultado de las promesas de Dios. Y en este caso el pueblo estaba quebrantado
después de 70 años, por poder escuchar de nuevo la Torá. ¿Por qué? Porque habían comprendido su pecado, porque se habían arrepentido genuinamente y ese arrepentimiento genuino abrió paso a un gozo restaurador. Lo que el mundo conoce es felicidad, pero la felicidad, bueno, no es sino que ustedes sintonicen toda la música que habla de felicidad. Y entonces toda la felicidad de este mundo es muy, muy pasajera. Tanto que la gente dice que la felicidad no existe, que la felicidad son momentos. Puede ser el momento en que la prometida te dice que sí acepta cuando le deslumbraste con el anillo más caro que encontraste. Pero eso es pasajero. Pero el gozo es algo que puede ocurrir aun cuando todo se pierde. Quisiera compartir este texto maravilloso de Habacuc, capítulo 3, verso 17 al 18, porque los que conocemos un poquito la geografía de Israel, podemos al leer este texto de Habacuc entender lo que el profeta está diciendo. Miren este texto, dice, aunque la higuera no florezca, es que si la higuera florece hay higos deliciosos. Pero es que aquí el profeta está diciendo, aunque la higuera no florezca y aunque en las vides no haya fruto, las plantas de vino no están dando fruto, aunque engañe el producto del olivo, decirle a Israel que no hay olivo, es que no hay aceite. Estos son los productos que identifican los productos, perdonen la redundancia, del campo de Israel. Aunque los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil, aunque no haya vacas en los establos, esto no es una pérdida parcial. Esto está hablando de un colapso económico total. Sin embargo, el profeta está diciendo, con todo, yo me alegraré en el Señor. ¿En qué? En su carácter fiel que no cambia, en su palabra eterna que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará, en sus promesas. Y dice, con todo, a pesar de esta pérdida, este colapso completo de la economía, yo me alegraré en el Señor, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y además expresa algo maravilloso. Adonai Achén es mi fortaleza. Nosotros podemos entender solo por el Espíritu de Dios lo que es experimentar el gozo. Este es otro capítulo ya en el Evangelio, capítulo 16 de el libro de los Hechos. Dice, producto de la predicación del apóstol Pablo en una comunidad llamada Filipos. Dice, el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados, rasgándole los mantos, mandaron que los azotaran con varas, después de propinarles muchos azotes. Los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad. Al recibir esta orden, él los echó en el calabozo interior. No solamente estaban en la cárcel, sino que estaban en el calabozo más resguardado y les aseguró los pies con el cepo. Miren esta narración. Apedreados o azotados, perdón, con muchos azotes en la cárcel y con el cepo en los pies. Pero a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Esto es gozo, mis hermanos. Y qué precioso, los presos los escuchaban. Entonces, esto es algo sobrenatural. Esto no lo produce eh, la mente ni las emociones de ninguno de nosotros. Golpeados, Pablo y Silas, encadenados,
humillados públicamente, no se quejaron, adoraron. El reino no depende de tener comodidad exterior. La presencia de Dios puede sostener al hombre aún dentro de una prisión. Y bueno, yo podría compartir todos los muchos ejemplos que coleccioné desde la escritura para hablar de lo que es gozo. Me gustaría cerrar aquí esta parte con el famosísimo Job en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, porque esta es una expresión fantástica, sobrenatural del gozo que produce el Espíritu de Dios. Dice, llegó el día cuando sus hijos, Job tenía unos hijos y unas hijas hermosísimas. Job era súper próspero. Cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano primogénito, que un mensajero llegó a Job y le dijo, estando los bueyes arando y las asnas pastando junto a ellos, irrumpieron los sabeos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada y yo solo escapé para darte la noticia. Esta fue la primera noticia en el mismo día. Aún estaba hablando este cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó de los cielos, que abrazó a las ovejas y devoró a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba este hablando cuando vino otro y le dijo, los caldeos formaron tres cuadrillas y se abalanzaron sobre los camellos, se los llevaron y pasaron a cuchillo a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, tus hijas y tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano primogénito, cuando he aquí vino un torbellino del desierto que golpeó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Qué tremendo. Todo esto en un día. Esto en el término humano, mental, emocional, es imposible de soportar. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y aquí está algo maravilloso. Cayendo en tierra se postró. Esto se llama adoración. Esto es algo definitivamente imposible en las fuerzas humanas. Y expresó la famosísima frase, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Qué frase más sabia, hermanos. Qué frase más aterrizada. Achén dio, Achén quitó. Y esta palabra dice, bendito sea el nombre de Achén. Y qué hermoso cierre en todo esto Job no pecó ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. Qué maravilla lo que significa el gozo. Bueno, podría yo seguir con una lista larguísima. Podría pasar por Hebreos capítulo 12 versículo 2 cuando expresa que Jesús el Mesías puso el gozo delante de él para sufrir la cruz. ¿Y por qué puso el gozo delante de él? Porque iba a morir para redimirnos a nosotros. Y por eso él puso gozo, menospreció el oprobio. El Mesías no disfrutó del sufrimiento, pero el Mesías vio el propósito eterno más allá del dolor. El gozo bíblico mira más lejos que el momento presente, si lo pueden anotar en su corazón. El gozo bíblico mira más lejos que el momento presente. Mira al Señor, mira la eternidad, mira las promesas, mira al Elohim que no se deleita en la maldad, mira al que restaura. Y por eso Jacob, a quien han traducido en el Evangelio mal traducido su nombre como Santiago,
Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí está la perspectiva correcta. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, de vuestra fidelidad, produce paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu de Dios, pero no puede ningún ser humano llegar a ser paciente si no está en comunión con Dios, si no conoce la palabra, si no sabe que al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien, aun cuando sean negativas. La prueba no destruye necesariamente nuestra confianza. La prueba muchas veces purifica nuestra confianza, madura y afirma nuestra confianza. El gozo bíblico no depende de la prosperidad, no nos engañemos. Es triste ver hermanos colocando su esperanza, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, poniendo la esperanza en las riquezas, las cuales, dice Pablo, son ningunas, porque la riqueza es algo tan relativo como viene o como va, desaparece o permanece, pero no depende necesariamente de nuestras habilidades. El gozo bíblico no depende de prosperar. El gozo bíblico no depende de ausencia de dolor. El gozo bíblico no depende de emociones estables. El gozo bíblico depende entonces, según estos textos, de la fidelidad del carácter del Señor. El gozo bíblico depende de la esperanza futura en la redención final. El gozo bíblico depende de la confianza que tenemos en el pacto. Él dio un juramento. El gozo bíblico es resultado de nuestra confianza en promesas eternas. El gozo bíblico es la confianza en nuestro conocimiento de que Él es soberano. Job dijo, Él dio, Él quitó, y en el tiempo indicado Dios le devolvió a Job muchísimo más. El gozo en la escritura aparece entonces, como lo acaban de ver muchas veces, en medio del sufrimiento, porque nosotros podemos perder muchas cosas, muchas. Levante la mano aquí el que no ha tenido pérdidas. Todos hemos tenido pérdidas. Nosotros podemos perder muchas cosas. Podemos perder la vida de seres que amamos. Podemos perder el amor de personas que amamos. Podemos perder la aceptación de personas que amamos. Podemos perder de improviso un empleo, un recurso, un simple cambio de ruta económica y podríamos quedar en la ruina. Entonces, la única cosa que mantiene el gozo en nosotros es nuestra confianza en el eterno. Y cuando nuestra confianza está en el eterno, todavía podemos tener razones para cantar, como Pablo y Silas en la prisión. Y los que conocen la historia del Evangelio saben lo que pasó esa noche en ese capítulo 16 del libro de los Hechos. Hubo un terremoto, no, una cosa impresionante. Pablo y Silas quedaron libres de sus cadenas. El carcelero esa noche se convirtió al evangelio. Al otro día toda la casa del carcelero se volvió al Señor y se sumergieron en el agua. Ellos tenían razones para cantar, aun cuando habían sido humillados, porque estaban claros de la confianza en Hashem. Pero una persona que no tiene la mente, como dice el apóstol Pablo, la mente de Cristo. Una persona que no puede hablar en salmos, himnos, cánticos y espirituales porque no memoriza la escritura. Una persona que es reaccionaria ante la dificultad no puede tener este gozo. Es fruto del espíritu, pero también es fruto
de la siembra de la palabra, del cultivo de la palabra y del ingrediente maravilloso que Dios coloca situaciones donde la palabra se hace manifiesta en nuestros corazones. Voy a hablar ahora de otro fruto del Espíritu que se llama paz. La palabra hebrea es shalom. En Israel las personas se saludan y se dicen shalom, o se despiden y se dicen shalom, pero shalom en el sentido hebreo, más que hola, ¿cómo estás? Hello, ¿qué hubo? Es una expresión que significa completo, íntegro, restaurado, pleno. La paz bíblica no significa simplemente ausencia de conflicto. Shalom, paz, en el sentido hebreo implica integridad, implica armonía, implica orden, implica estabilidad, restauración de lo que está roto. Cuando alguien dice shalom desde el sentido bíblico, está deseando al otro que toda su vida, la del otro, esté alineada bajo la bendición y el orden de Adonai en su palabra. De esta palabra vienen otras palabras, por ejemplo, la palabra shalem, que significa completo, ole shalem, que significa pagar o restaurar una deuda. Cuando el Mesías murió en el madero por nosotros, él dijo completamente pagado. Eso fue lo que quiso decir con la traducción que han hecho que dice consumado es. Lo que él dijo es consumado es, completamente pagado. La deuda fue pagada. El chalón es el resultado de una deuda que jamás podríamos pagar, que él pagó por nosotros. La paz, desde la perspectiva bíblica, tiene que ver con el manejo que nosotros damos a nuestros pensamientos. Siempre que una persona me comparte sus angustias, si una persona me comparte sus tristezas, yo como pastor le pregunto, ¿y en qué estás pensando, mi hermano? Voy a compartir un texto aquí que es Isaías, porque se me acabaron las opciones en la pantalla con todos los ejemplos que ya compartí, que es Isaías 26:3. El shalom bíblico, la paz bíblica, es el resultado de esta promesa. Dice Isaías 26:3, tú guardarás, Adonai guardará en completa paz. Bien que no es una paz a medias, es completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Por eso cuando alguien me comparte que está angustiado o cuando yo mismo estoy angustiado, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿y en dónde estoy enfocando mis pensamientos? Porque dice, tú guardarás en completa paz. Adonai, por el Espíritu de Dios, guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No puedo tener paz si mi mente está llena de opiniones propias, de terceros, de las noticias, de lo que sea que habla este mundo, y mi pensamiento no persevera en las promesas de Dios. Es imposible tener paz. Entonces, shalom literalmente significa paz perfecta, plenitud completa. Y quisiera que viéramos aquí una serie de ejemplos maravillosos de paz en medio de la adversidad. Y el que más
ha cautivado por años mi corazón es este que voy a compartir en la pantalla. Es del Evangelio y hace mención al Mesías, Yehoshua el Mesías, Jesucristo. Dice aquí Marcos 4, esta expresión es lo más maravilloso que puede haber. Ese mismo día, aquí está Marcos 4:35 en adelante, llegado el atardecer, el Mesías, Jesús, Yehoshua, les dice a los discípulos, pasemos al otro lado, el mar de Galilea, un mar inmenso, un lago interior. Y despedida la multitud lo llevaron a la barca tal como estaba. Y había con él otras barquichuelas, o sea, unas barcas más pequeñas. Pero una gran tempestad de viento se levanta en el mar de Galilea, en ese lago inmenso se levanta una tempestad y las olas se lanzaban dentro de la barca hasta el punto que la barca se anegaba. Imagínense esta figura de una barcaza allí en el lago de Galilea, las olas inundando la barca hasta el punto que la barca se anegaba. Esta es una figura espectacular de cualquier situación que nos puede estar ocurriendo y las olas de la adversidad hacen agua a nuestra barca y está que se hunde. Pero la figura es maravillosa y él, Jesús, el Mesías, Yehoshua, estaba en popa. Esto es fascinante, durmiendo sobre el cabezal. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es fantástico. Una tempestad de esa naturaleza y el Mesías durmiendo sobre el cabezal y lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Hermanos, si la barca nuestra se está negando, si las pruebas amenazan con que nuestra barca, nuestros proyectos, nuestros planes se aneguen de agua, el Mashiach, Jesús, Yehoshua, tranquilo que él está durmiendo en la proa. Y si él está en la proa, perdón, en la popa, no sé mucho de, no sé mucho de barcos ni de yates. Si él está en la popa, si él está durmiendo sobre un cabezal, entonces yo tengo paz. La enseñanza indica que la tormenta aterrorizaba a los discípulos, pero el Mesías descansaba. La paz verdadera entonces no significa ausencia de tormentas. La paz verdadera significa confianza. ¿En quién gobierna sobre esas tormentas? ¿Quién gobierna sobre la barca de nuestra vida? Hay otra expresión preciosa. Tengo toda una colección, pero no alcanzo por razones de tiempo. Voy a compartir esta que es igual de preciosa porque indica la confianza que tenemos en el Señor. Es el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Y es que los sirios rodearon a Israel y entonces dice que enviaron a donde estaba el profeta Eliseo, envió caballos y carros porque estaban buscando a Eliseo. Y dice, y un numeroso ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Imagínense la ciudad de Jerusalén con sus muros rodeada por los sirios. Y cuando el siervo del profeta madrugó para salir, dice, he aquí un ejército con caballos y carros rodeando la ciudad.
Y el siervo del profeta le dice, ay, Señor mío, ¿cómo haremos? Y la respuesta del profeta es, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellas. Y el siervo tuvo que escuchar la oración del profeta que le dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del siervo y miró, y aquí el monte estaba repleto de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Amados hermanos, la paz no es producto de que el enemigo no nos rodee. La paz es producto de saber quién pelea por nosotros. El siervo no estaba viendo lo que estaba viendo el profeta. El siervo no tenía discernimiento espiritual de a quién pertenecía. Nosotros, si no conocemos la escritura, no tenemos ojos para ver, sino el peligro. Pero Eliseo pudo ver el gobierno invisible de Dios. El shalom, la paz, nace cuando la mirada espiritual supera el temor visible. Y no es que no veamos el temor ni la realidad, es que tenemos, como dice Jacob, Santiago, puestos los ojos, no, es Hebreos 12:1, puestos los ojos en Jesús, en Yehoshua, el autor y consumador de la fidelidad. Podríamos pensar en Daniel en el foso de los leones. Pasó la noche rodeado de leones hambrientos, pero la escritura, porque es un capítulo completo, capítulo 6 de Daniel, nos muestra la serenidad y no la desesperación de Daniel. Hermanos, la paz de Dios no depende del lugar donde estemos. La paz del Señor depende de la certeza de su presencia. Y tenemos que con humildad reconocer, la ansiedad nace de una mente gobernada por el temor. El Señor dice, por nada estéis afanosos, porque la paz surge de una mente afirmada por Hachén. Él dice, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones con oración, con acción de gracias, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes, vuestros pensamientos. Y creo que me quedan unos 2 minutos para hablar del último elemento, fruto del espíritu, que se llama paciencia. Yo he perdido el examen de paciencia muchas veces. Yo no sé tú cuántas las has perdido. Yo pediría que levantaran la mano en esta sala los que nunca han perdido el examen de paciencia. ¿Alguien levanta la mano? Una mañana en Miami, en nuestro apartamentico de Kendall, nos levantamos con Amandita. Tuvimos un tiempo devocional maravilloso. Leímos la escritura. Amandita como que estaba esperando algo de Amazon. Y en el tiempo previo a que tocaran la puerta, yo empecé una conversación con un amigo pastor, con Juan Carlos Muñoz. Y cuando tocaron la puerta, el primero que respondió fue Rocky, el perrito. Y cuando Amandita abrió, el pequeño Rocky salió y lleno de emoción comenzó a ladrarle al funcionario de UPS. Y el funcionario le levantó el pie a Rocky como para darle una patada. Y Amandita salió y le dice, ¿usted por qué me va a patear a mi perro? ¿No se da cuenta que es un perro chiquito? Y el hombre decía, porque me va a morder.
Ustedes pueden imaginar esa escena, Rocky mordiendo a ese hombre tan grande con unos zapatos con unas punteras como de hierro. Yo no sé si es que lo mordió otro perro grande. Y cuando yo escuché eso, yo le dije a mi amigo el pastor Juan Carlos, espérame un momentico. Y salgo y encuentro a Mandita como recogiendo el pedido de UPS y recogiendo al perro. Ya no sabía con qué mano recoger o al perro o el pedido. Y cuando yo salgo le digo, señor, ¿usted se le puede ocurrir que este perrito le va a morder a usted? Me va a morder, me hizo así en la cara. Y yo, ay, señor. Y entonces me traté de acercar a él para verle el tag name para denunciarlo ante UPS. Y cuando él vio que yo me acerqué, más agresivo se puso. Eso se formó una cosa tan fea en ese pasillo y el hombre finalmente se fue. Y yo luego que él se fue, dije, Señor, acabo de perder el examen de paciencia. Me da tanta vergüenza, Señor. Me da vergüenza, Padre. Te pido perdón. Hicimos una oración con Amanda. Le dije, Señor, yo quisiera que tú me dieras la oportunidad de encontrarme de nuevo a este muchacho, porque es un muchacho. Bueno, los carros de UPS que entran a los vecindarios son distintos y pasaban los días y yo no lo veía. Pero una mañana estábamos con Amandita en Publix. Estábamos en el bakery de Publix. Y cuando yo miro hacia el bakery, en el counter del bakery, veo al hombre de UPS de espaldas a mí. Yo lo reconocí rápido y le dijo a Amandita, mira, mira allí. Por supuesto, yo le había pedido perdón al Señor y le había pedido humildemente que me diera la oportunidad de resarcirme de ese error. Cuando Mandita lo vio, yo le dije, ora por mí. Y fui y por detrás del hombre le hice así por el hombro. Y el hombre volteó a mirar y se encontró directamente con la cara mía, así, cara a cara. Y le digo, ¿tú te acuerdas de mí? Se quedó mirándome bien extrañado. Y le digo con mi mano sobre su hombro, le digo, te voy a recordar la memoria. Tú haciendo tu trabajo de UPS, trajiste una caja a mi casa y mi perro chiquitico supuestamente te iba a morder. Entonces el hombre recordó la escena y se quedó mirándome. Y sabes, yo te quiero pedir perdón. Te puedo pedir el favor que me perdones porque no tuve paciencia contigo. Y él se quedó mirándome, sus ojos se pusieron brillosos y yo le dije, ¿me permites darte un abrazo? Eso fue frente al counter de la pastelería de Publix. Y yo les puedo decir que yo no he vivido una experiencia más maravillosa que esa. Pero en el pensamiento hebreo, la mejor figura de lo que significa paciencia, ¿saben cómo se llama en hebreo paciencia? Se llama Erej Apayim. ¿Y saben qué significa? Iván Darío, ¿qué significa Eres Apayim? Imagino era como largura de nariz o algo así. Largo de nariz. Pidámosle todos al Señor que alargue nuestra nariz. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos haga una cirugía de nariz? Levantemos la mano. Necesitamos una nariz más larga. Porque el pensamiento hebreo, la ira, se refleja en una respiración fuerte y en un rostro encendido. Eso en la mente hebrea significa ira. Ustedes se acuerdan cómo respiramos cuando estamos sin paciencia. A ver, echemos a pensar esta tarde la memoria para que oremos. La respiración se torna, algunas personas han llegado a morir de ira, falta de paciencia y dominio propio. Entonces, en ese pensamiento hebreo maravilloso de la escritura,
Tener nariz larga significa tardar en airarse. Y tiene un sentido lógico. Si nuestra nariz es larga, podemos aspirar mucho más oxígeno. Y cuando nuestro cerebro está oxigenado, pensamos mejor. ¿Cuánto van a pedir por una nariz larga? Que no la dé el Espíritu de Dios. Ustedes se han dado cuenta que los judíos todos son narizones. Nariz larga implica tardar en airarse. Significa contener la reacción. Significa soportar sin explotar. Cuando el Señor se define a sí mismo en Éxodo 34, Él se define en Éxodo 34 como tardo para la ira. Es como si Dios dijera que Él es metafórica y simbólicamente largo de nariz, que es, Él se define a sí mismo como fuerte, misericordioso y piadoso y lento para el enojo. ¿Ustedes se imaginan que el Señor no tuviera paciencia con nosotros? ¿Cuántos creen que ya nos hubiera tenido que destruir? Hay otra idea relacionada con la paciencia y es la espera con la expectativa confiada. No es una resignación pasiva, es esperar activamente que el Señor actúe. Voy a poner un texto aquí. Voy a Isaías 40:31 porque esta tarde, con esos testimonios tan hermosos, pues ya tenemos para que oremos. Aquí está el texto en la pantalla. Dice, los que esperan en Achén tienen nuevas fuerzas. Es que no sabemos esperar en el Señor. Necesitamos por el Espíritu de Dios aprender a esperar confiadamente en el Señor. Dice, remontarán vuelos como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La palabra esperan en el Señor en hebreo tiene la idea de una cuerda tensa, tiene la idea de algo que se mantiene firme bajo tensión. Y por supuesto, es un regalo el Espíritu de Dios para los que mantenemos comunión con Él. La paciencia bíblica no es debilidad. La paciencia bíblica es fortaleza sostenida bajo presión. Esta tarde el Señor nos está hablando de simjá, de gozo, del corazón que se alegra en Dios, de shalom. Es esa vida completa y alineada bajo el orden del Señor. Y nos está hablando de paciencia, que es la capacidad de permanecer firmes sin rompernos y sin reaccionar carnalmente. Como se dan cuenta, esta es la quinta semana, no la cuarta semana que estamos hablando del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no describe emociones superficiales. El fruto del Espíritu describe el carácter transformado por el mismo Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu nos da corazones llenos de gozo, corazones estables en paz y una capacidad sobrenatural para preservar bajo presión. Me gustaría, Iván Darío, si por favor suspendemos la grabación para orar.